Muy buenos días, familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy les voy a enseñar a preparar esta carne salteada con verduras y papas con hierbas al horno. Esta es una opción de almuerzo que ustedes me han pedido y muy seguramente les servirá incluso para llevar al trabajo. Vamos a iniciar esta receta preparando las papas. Entonces retiramos suciedades y luego lo que hacemos es partirlas por la mitad. Luego vamos a crear los gajos. Ustedes las pueden cortar en realidad como deseen, pero yo les voy a enseñar una forma que nos gusta mucho en casa y es muy fácil de hacer. Simplemente van a pasar el cuchillo desde el centro hasta abajo y luego que hayas cortado toda la papa la vas a lavar y la vas a secar. Yo voy a utilizar para esta receta achiote, ajo en polvo, orégano, tomillo y romero. Primero lo que voy a hacer es agregar aceite de oliva a las papas y sal al gusto. Luego voy a agregar la pimienta. Yo siempre le agrego pimienta a todas mis recetas, me parece que quedan deliciosas. Y luego vamos a empezar ya con todas las especias. Entonces arranco con el romero, con el tomillo, vamos agregándolas todas. Lo mismo con el ajo en polvo y el achiote. Si ustedes desean pueden agregar chili en polvo, un poquito de picante el que quieran, pero solamente es opcional. Luego lo que vamos a hacer es integrar muy bien todas estas especias con las papas. Y para esto voy a mezclarlo muy bien y luego voy a llevar a una placa que ya tiene papel para hornear y luego vamos a llevarlo al horno a 200 grados por media hora. Es muy importante que lo usen en la función de ventilador. Ahora vamos a preparar la carne. Yo estoy usando 380 gramos de carne de res. Esta carne es súper tierna, ustedes pueden usar la que más se les facilite o la que más les guste. Luego lo que vamos a hacer es cortarlos en tiritas. Esta receta es muy parecida a las fajitas de carne que preparan en México, pero yo no le voy a agregar chile. Así que bueno, cortamos toda la carne y una vez yo tenga toda la carne lista, lo que voy a hacer es sazonarla con pimienta y un poco de sal. La mezclo muy bien y la voy a dejar a un ladito, la voy a reservar para continuar con las verduras. Ahora voy a usar una cebolla blanca y la vamos a cortar bien delgadita en plumas o en cortes julianas. Como se pueden dar cuenta debe ser muy delgaditas. Ustedes pueden usar también cebolla morada, que le queda súper bien a esta receta, pero yo no tenía, así que bueno. Luego voy a hacer lo mismo con un zucchini. Este zucchini es mediano, así que si están usando uno grande pueden usar solamente la mitad. La vamos a cortar en láminas también igual que como hicimos con la cebolla. Y luego voy a agregar medio pimentón rojo. Si ustedes tienen verde o amarillo, no importa, agréguenlo. Incluso si quieren agregar también amarillo y verde pueden hacerlo y así hay más colores y más sabores en esta receta. Por último, las verduras que voy a usar, una de las más importantes y que más me gustan son los champiñones. Yo estoy usando alrededor de 180 gramos y también las voy a cortar en láminas. Con todas mis verduras ya listas, vamos a empezar en la estufa a fuego alto. Voy a agregar un poquito de aceite y vamos a empezar a freír o a dorar un poco la carne que ya troceamos y que ya cortamos en tiritas. Es muy importante que solamente pongan poquita carne y no la pongan toda de inmediato porque lo que hacen es bajarle la temperatura a la sartén. La sartén está a fuego alto y está bastante caliente. Entonces con mucho cuidado vamos a repetir esta operación y si te quedan residuos, simplemente si estás usando una sartén antiadherente lo puedes remover fácilmente así como yo lo estoy haciendo. De esa manera, la próxima tanda que vayan a poner, pues no se les va a quemar fácilmente. Ahora, repetimos toda esta operación y reservamos toda la carne. Luego vamos a empezar con las verduras, entonces las vamos a saltear, vamos a empezar con la cebolla blanca.
Entonces vamos a agregarle un hilito de aceite y vamos a mezclarlo. Si tuviéramos un wok grande, simplemente lo haríamos allí, pero nosotros lo estamos haciendo en una sartén para que nos demos cuenta que podemos hacer todas este tipo de preparaciones salteadas también en una simple sartén. Luego agrego el pimentón y también voy a esperar unos minutos. Recuerden que estamos trabajando a fuego alto, así que es muy importante que estemos siempre mezclando y moviendo todas las verduras para que no se quemen. Ahora vamos a agregar el zucchini y lo vamos a integrar con el resto de las verduras. El zucchini la verdad no requiere muchísimo tiempo de preparación, así que unos 3 a 4 minutos ya podemos ver que está un poquito más tierno. Y en este momento lo retiro y voy a agregar los champiñones. Los champiñones los vamos a dorar. Si usted quiere puede poner un chorrito de aceite de oliva como yo lo hice, o puede poner mantequilla. Luego los vamos a dejar allí con muchísimo cuidado que no se nos vayan a quemar y los vamos a mezclar con muchísimo cuidado también de no romperlos y vamos a esperar hasta que estén dorados. Este es el punto que estamos buscando. Aquí en este momento vamos a integrar la carne. Vamos a mezclar muy bien con los champiñones y luego vamos a agregar las verduras. Les cuento que esta receta es muy rica y es una receta rendidora. Les aseguro que con esta preparación comemos hasta 4 personas. Luego voy a agregar una cucharada de salsa de soya. Puede ser opcional, si no la tienes no pasa nada, pero me parece que le da un toquecito espectacular a esta carne salteada con verduras. Entonces ya una vez haya agregado la salsa de soya, lo que hago es esperar unos 3 minutos como mientras se absorbe la salsa con el resto de las verduras y luego pues paso a servirlo. Yo he preparado una ensalada muy sencilla. La verdad no tiene nada de complicado, solamente lechuga, tomatico, maicito y pepino. Entonces lo primero que hago es servir una buena porción de ensalada y luego miren cómo quedan las papas al horno después de media hora. Quedan espectaculares, les aseguro que muy ricas. Y luego vamos a servir nuestra carne salteada con verduras. Y así de fácil hemos preparado este almuerzo deliciosísimo que les va a servir incluso para llevar al trabajo. Es una excelente opción para llevar al trabajo, les aseguro que sí. Y bueno, si han llegado hasta acá, yo los invito a que me regalen un like si les ha gustado esta receta y también los invito a que se suscriban y a que hagan parte de esta maravillosa familia, pero no olviden siempre darle clic a la campanita. De esa manera les va a avisar siempre que tengamos nuevos videos. Quédense hasta el final que les tengo la primicia de la próxima receta. Y bueno, yo mientras sigo acá probando y ustedes siguen viendo toda esta delicia de receta, miren los colores, no dejen muy secas las verduras para que les quede así más jugosita y más rica. Y recuerden hacerlo en casa, son recetas muy sencillas, muy fáciles. Y ahora sí me vengo con la primicia de la receta de la próxima semana. Ustedes querían postres y yo les traigo uno el próximo jueves. Les tendré esta receta. Es un cheesecake que no va al horno, simplemente se hace así de sencillo, sin horno, y con esta salsa o mermelada espectacular que les voy a enseñar a preparar el próximo jueves. Así que bueno, anoten por ahora todos los ingredientes de esta receta y recuerden por favor seguirnos en todas nuestras redes sociales. No olviden también ver todos los videos que tenemos. La última receta de las arepas de queso está fantástica y les voy a dejar una foto de una preparación que hizo mi amiga Natalie de las arepas de queso. Un beso a todos y nos vemos hasta la próxima. Chao.